a esperar un ratito a que se terminen de sumar algunos alumnos y te respondo la pregunta para que les quede claro a todos. Bueno, están faltando dos más para que se sumen, no mucho más. Bueno, la centralización tiene que ver con el desarrollo de programas nacionales. Con eso tiene que ver la centralización, con el desarrollo de programas nacionales. La centralización de todas las decisiones y obviamente justamente con los programas nacionales hace de esto un control pedagógico, ¿sí? Esto significaría la centralización. Ahora, la descentralización, acuérdense que en este periodo se termina de culminar las transferencias de todas las escuelas nacionales a las provincias. Solo le queda al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo Nacional, el nivel superior, ¿sí? La única instancia que tiene, digamos, el Poder Ejecutivo como ministerio a su cargo, digamos, es la educación superior. Después el resto, pero como tiene esta centralidad de la currícula, de lo pedagógico, ahí por eso hay una descentralización de lo administrativo, de lo burocrático, del financiamiento. Las escuelas provinciales son financiadas por las provincias, no por la nación. Por eso, por ejemplo, las paritarias de los docentes, en este caso, tienen que ser provincia a provincia. Solo las paritarias nacionales son de los universitarios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque justamente gracias a este momento de la aplicación de políticas neoliberales en este periodo, logran culminar ese proceso que se venía dando y que ya lo hemos visto en otros periodos históricos, terminan de la descentralización, de terminar todas las escuelas nacionales dependiendo de la provincia. Solamente en Rosario hay 2 escuelas nomás que dependen de la nación. ¿Por qué? Porque son escuelas que dependen de la Universidad Nacional, como el Politécnico y ¿cuál es el otro? El Politécnico y el Superior. El Superior de bien. Comercio. Son los 2 únicas escuelas. Los demás es todo nacional, provincial. Entonces, las paritarias, cuando se habla de paritarias, hay que pensar las paritarias nacionales en los niveles superiores. Provinciales, provincia a provincia. ¿Sí? Ahora, fíjense, bueno, se logra la ley Salonia. Ya vamos a pasar ahora rápidamente a unas filminas que hizo Noelia en este periodo, pero lo que yo le quería decir que con la ley de educación superior, está el artículo 4, vayan ahí, que lo dice muy clarito, define 2 cosas. Principalmente habla del rol subsidiario del Estado, lo define con claridad. ¿Qué significa esto? Dice que en el artículo 4 dice, la responsabilidad de la educación colocando en primer lugar a la familia, agente natural y primario, luego el Estado Nacional, responsable principal, dice, las provincias y el municipio, la Iglesia Católica y las confesiones religiosas reconocidas y las organizaciones sociales. Entonces, fíjense que el educador primario de la educación está puesto más en la familia que en el Estado, cuando antes estaba puesto la educación y la responsabilidad del Estado, ¿m? Y no de otras organizaciones. ¿Esta qué ley es, profe? El artículo 4.
Ah, bien. Y que ese mismo artículo, si bien después con el gobierno justicialista de los Kirchner se modifica el nombre de la ley, no se deja de lado este artículo. Entonces, una vez más, en ese momento histórico de la ley, no me acuerdo, el 26.000 no sé cuánto, hay una continuidad de ese rol subsidiario del Estado en ese momento. Bien, ahora, entonces, en ese momento, en el primer periodo del gobierno justicialista de Menem, tenemos como el ministro de Educación al profesor Salonia, que después se denomina la ley Salonia. Ahora voy a pasar con ustedes a compartir las políticas educativas llevadas en ese momento. Espérenme un segundito. Me parece que son estas. Acá. Es esta, ¿no, Noelia? Sí. Bien. Ahí las tienen. ¿Se ven bien? ¿Las ven bien? ¿Ven bien las filminas? Sí, profe. Bueno, gracias. Dale, Noé, si querés. Bueno, más o menos hay algunas cosas que están repetidas porque ya las explicó Corina. Bueno, el Estado liberal fue un gobierno, tuvo una parte de lo que vamos a dar nosotros, el gobierno justicialista del presidente Saúl Menem. Estuvo 2 mandatos, porque van de 1989 a 1999. Dentro de este periodo se da una gran transformación en la educación, pasa a ser neoliberal y hay una modernización educativa. También se suscitan una serie de críticas al estado de bienestar, que eso lo pueden ver en el texto de OFE, y también se suscitan una serie de privatizaciones de las empresas del Estado, como era telefonía, gas, electricidad, entre otras tantas. YPF también. Y los Sí, ferrocarriles. sí. También la educación pasa a ser un servicio que es factible de privatización, no se la ve como un derecho, como era anteriormente, y se la entiende como un gasto o una mercancía. ¿Por qué servicio? Porque uno puede adquirir, de acuerdo a las necesidades que tenga o el tipo de educación que quiera, puede elegir y pagar por eso. Y también pagar por los contenidos. Entonces, esto tiene que ver con el tema de cómo interviene el mercado y cómo el mercado regula la educación. Bueno, ¿Paso a la me otra? pasa. Sí. Ahí. Bueno, hay una reforma del Estado, aparece una emergencia económica. Recuerden que en los periodos anteriores se suscitaron una hiperinflación, hubo una serie de endeudamiento por parte del Estado, y todo eso también trajo ciertas complicaciones que hizo que el Estado cambie hacia ser subsidiario y también que se produjese un achicamiento. Por lo tanto, se implicó mucho el tema de una discusión en conjunto de puntos relevantes en relación a la organización del sistema educativo, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, de las familias y de la sociedad en materia de educación. Como bien decía Corina, el artículo 4 muestra esto de cómo la responsabilidad primero pasa por las familias y después por el Estado. Cambian también los años de obligatoriedad, el financiamiento, las estructuras de los niveles. Cuando hablo de las estructuras de los niveles es que se cambia de lo que era primaria y secundaria a la estructura de EGB 1, 2 y 3 y el polimodal, entre otras cuestiones. También hubo un gran vaciamiento de contenidos científicos y humanísticos básicos. ¿Por qué estos vaciamientos? Porque ahora, como veníamos hablando de que la educación es un servicio, uno tiene que pagar por esos contenidos que quiera recibir. Además también lo que buscaban las políticas educativas en este momento era educar al estudiante para el ámbito laboral. Eso digamos que se sigue manteniendo. En cuanto a las leyes, está la ley 24.049,
que habla de la transferencia de los servicios educativos de la nación a las provincias, que completó un proceso, como bien veníamos hablando antes, que se había iniciado en la última dictadura militar, y solo las universidades quedan a cargo del Estado. Esto de la transferencia trajo muchas complicaciones, porque ahora el presupuesto para, digamos, mantener a la educación corría por parte de las provincias, y eso también tiene que ver con que cómo podían solventar después las provincias la educación. No sé, Corina, si vos querés decir algo en esto. No, sí, porque esto trajo desigualdad, digamos, porque como no son las mismas. A ver, lo que pasa es que el financiamiento, si vos le vas a dar a las provincias que financien la educación, no todas las provincias tenían una economía ordenada, sustentable, etcétera, sino también crea desigualdades. ¿Por qué? Porque no todas las provincias tienen mueven la misma economía. No es lo mismo una provincia, vamos a suponer, lamentablemente, por las políticas llevadas por los gobernantes, una política, digamos, una provincia del Chaco, que es Santa Fe, que es una provincia muy productiva, que tiene más fábricas, tiene campo, tiene un montón de cosas, que provincias, como se le dice, entre comillas, más pobres, pero no porque no puedan producir y no puedan desarrollarse un montón de cosas, seguramente porque habrá que revisar las políticas económicas, educativas y sobre todo políticas económicas de cada provincia. Entonces, eso hizo una gran diferencia entre una provincia y otra, o por ejemplo, vamos a suponer, no lo llevemos las provincias, no es lo mismo las provincias, que hay diferencia entre una ciudad y otra, por ejemplo, también. Entre Rosario y Santa Fe, por Entre ejemplo, Rosario y como Santa Fe no es lo mismo, por toda la exactamente. provincia. Sí, sí, seguí, Noé. Y Bueno, esto tiene que quedar en claro, que son las universidades que están a cargo del Estado. sí. Luego continúa la ley 24.195 o Ley Federal de Educación. También, como decía Corina, es conocida como la Ley Salonia, que modificó la estructura del sistema educativo y las competencias de la nación y las provincias en el manejo de la educación. Se produce una descentralización que terminó, como bien decíamos, generando una desigualdad en las provincias respecto al gasto y la recaudación. Se iguala la educación pública con la privada. Lo que se produce es un cambio en escuelas de educación de gestión pública y las de gestión privada. Y acá también el Estado empieza a subsidiar, como dijo Corina, por ejemplo, en el caso de los sueldos, a algunas escuelas privadas. Yo, por ejemplo, que fui a la Boneo es una escuela que, a pesar de ser de gestión privada, es en parte subsidiada por el Estado en el caso de los sueldos de los docentes. Uh-huh. Y también encontramos en la ley 24.521, o Ley de Educación Superior, que reorganizó el nivel terciario, en especial el sistema universitario, y también estuvo el Pacto Federal Educativo. Otra de las cosas importantes es que cambia la obligatoriedad en las escuelas. Antes era hasta los 7 y ahora pasa a ser hasta los 10 años. Después, más adelante, vuelve a cambiar, o sea, la obligatoriedad con respecto a los años que tiene que cursar cada uno. Sí, no, lo que pasa es que creo que se le suma hasta los... no sé si yo escuché bien. ¿Vos dijiste hasta los 7, los 10 años? ¿No hasta los 14? No, la obligatoriedad escolar en ese momento era hasta los 10 años. Me parece que los 14 vinieron después. Vinieron después, bien. Sí. Porque bueno, y aparte, acá fíjense esto, lo que dice Noelia, de que se igualó la educación pública con la privada. Y aparte, acuérdense que el subsidio a las escuelas religiosas, las confesionales y sobre todo la de la Iglesia Católica, ese subsidio está dado desde la época del primero o segundo gobierno, creo que, el primer gobierno de 1949 del primer gobierno peronista, de los subsidios a las escuelas privadas, no las privadas laicas, sino privadas religiosas. Eso nunca más cambió hasta el día de hoy. La diferencia es que acá también se subsidian a las privadas que no son confesionales, ¿sí? ¿Quedó claro?
A mí me quedó una duda con la ley de transferencia, que es lo que estoy analizando para el trabajo. Y acá en la ley de transferencia, en el artículo 1, dice que se exceptúan los institutos superiores, como dijiste vos, pero también las escuelas superiores normales, la ENET, y porque dependían del CONET. Lo que no leí es algo de lo que vos habías dicho, esto de la iglesia, de la familia. Debe ser otra ley entonces la que vos estás mencionando. La ley nacional, la ley o ley federal de educación. Ah, yo estoy con la de transferencia. Con la primera, con la 24049. Bien, bueno, en esa ley, vos estás diciendo que solamente tenemos las Se universidades que, exceptúa, ajá, se se exceptúa exceptúan de de la que, transferencia solamente las escuelas superiores normales y los institutos superiores, los estatales, como estatales y privados, y la ENET, que es la Otto Krause, que son las escuelas técnicas. se quedan esas escuelas superiores, bueno, el superior de comercio, el politécnico quedan exceptuados de justamente. Ahí va, bien, bien, sí, ahí entendí. Entonces, Claro, porque esto es como nacional, por eso, vos claro, hablabas de lo oficial. no, yo digo de la, Sí. ¿ahí te quedó claro? Bien. Sí, perdón, gracias. Ahora, bueno, ¿querés decir algo más, Noelia? O No, con el tema ese de la transferencia es más que nada cómo se va a dirigir el presupuesto y la financiación a la educación, con respecto a cómo van a mantener las escuelas las provincias, pero sí, hay algunas que fueron exceptuadas. Pasa que como nosotros marqué las más importantes, el tema de la universidad, y obvio que dentro de la universidad hay algunas escuelas que están como son una coextensión de la universidad, no sé si claro. es la palabra correcta. Sí, pero dependen de la universidad, entonces por eso también no les quedan por fuera de esto lo que planteaba la alumna, ¿me entendés? Al quedar esto dependiendo de la universidad, son escuela superior. Por eso la escuela superior de comercio depende de la universidad, el politécnico depende de la universidad. Estas quedan por fuera y quedan, vos fíjate que cuando hay paros a nivel universitario quedan afectados. Ahí está, ¿te das cuenta, Milagros? Sí, eso me di cuenta cuando vine a estudiar acá en la provincia, porque, digamos, es como muy de las grandes ciudades esto de las universidades y las escuelas que preparan para la universidad. Por eso capaz que se me dificultaba pensarlo, pero sí. Claro. No, sí, es ese el tema. Cuando dependen de la universidad les afecta el paro. Ahí está. Bien. Volvamos. Vamos a ver, yo lo que quería era, bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, según, obviamente, termina afectando esta ley de educación a lo que le llama, digamos, obviamente que afecta al financiamiento de la educación universitaria, también hacen en este momento, tenían pensado en este momento 4 temas. ¿Cuáles eran las prioridades establecidas en este momento? El financiamiento, la evaluación universitaria, el tratamiento de la autonomía y la diferenciación institucional. La propuesta del Ejecutivo en ese momento en relación al financiamiento era buscar fuentes de recursos para que se pudieran financiarse las casas de estudios, las altas casas de estudios. Esto no importaba de dónde, ya sea por familias o generadas, por ejemplo, cómo generar la casa de estudios sus propios ingresos. Esto sería, cómo generar las casas de estudios sus propios ingresos. Estaba en el centro de debate. Otra de las propuestas en este momento se empezó a hablar del arancelamiento universitario como mecanismo de ajuste financiero.
Bien. Después, con respecto a, bueno, esto, el financiamiento o el arancelamiento de las universidades, nunca se terminó de dar. Nunca se terminó de dar. Acá sí hay que destacar históricamente la resistencia de los docentes universitarios, pudieron resistir a estas políticas. Por eso nunca se terminó de privatizar del todo a la educación, si bien la iguala, pero no se privatiza, queda igualmente a manos del Estado, más allá que sea un rol subsidiario, impidieron el arancelamiento a nivel universitario, por ejemplo. Esto es gracias a la resistencia de los docentes universitarios. Después, también las normas con respecto, hubo una gran controversia, obviamente, con respecto a las autonomías universitarias, obviamente nacionales. ¿Por qué? Porque dice que hubo una controversia de las autonomías nacionales con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Dice, en relación a la determinación del órgano competente, dice, para revisar las resoluciones del Consejo Superior de las Universidades. El gobierno interpreta que es el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio, el órgano revisor de las decisiones del cuerpo máximo de las universidades. Ahí, en esto, que si el Poder Ejecutivo va a tener que revisar las decisiones de la universidad, ahí vemos cómo, digamos, interviene en las autonomías provinciales, autonomías universitarias. ¿Mm? Bien. Después, obviamente que es el auge de la creación de universidades privadas en este momento. Y después, también otro principal elemento que digamos que tenemos en cuenta en este momento de las políticas educativas neoliberales es la evaluación universitaria, que se instala supuestamente estas evaluaciones como un mejoramiento de calidad. Se crea la Secretaría de Políticas Universitarias, en la cual va a definir los lineamientos de políticas y estrategias referidas a la enseñanza universitaria, supervisar el cumplimiento de esa legislación vigente y diseñar políticas para los análisis de evaluación, seguimiento del sistema educativo. Una medida también se le impide a las universidades nacionales la creación de nuevas sedes. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario tiene sede, por ejemplo, en Junín, ¿no? Esto en esta época se les impide y esto también socava las autonomías universitarias, la creación de sedes de las dependientes de la universidad. Después también, acuérdense que la CONEAU, que es la evaluación de qué? La evaluación, digamos, para la acreditación y promoción de, por ejemplo, de los posgrados o la acreditación de los títulos. Nosotros, por ejemplo, hasta el día de hoy eso sí, eso nunca más se dejó. En fin. Después, ¿qué más? Obviamente también otra medida fue la creación del programa de incentivos a docentes e investigadores. Obviamente modificación del financiamiento y gestión económico.
Y también uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad que él brinde a las universidades nacionales arancelar los estudios de grado. Pero nosotros se logró, a pesar de toda la resistencia, lo que sí estas políticas se logró, por ejemplo, nosotros tenemos arancelamiento, o sea, arancelan los posgrados o los títulos cuaternarios. Nosotros no tenemos arancelamiento de título de grado, pero sí todos los postítulos tienen arancelamiento, a pesar de que nosotros seguimos estudiando en una universidad pública. Todos los títulos de grado no, pero los postítulos sí. ¿Sí? Entonces, se logró no arancelar el cursado de grado, pero no, digamos, los posgrados. Bien. Con respecto, ya vamos terminando. Queda claro más o menos hasta acá, y la semana que viene vamos a ver 2 periodos que estamos inconclusos. Es el golpe militar, que es anterior a este periodo, y el advenimiento de la democracia, para ver cuáles fueron las políticas educativas del gobierno militar, ¿sí? De la dictadura militar, mejor dicho, la dictadura genocida militar, en relación, vamos a comparar con las políticas educativas de la democracia. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. En el gobierno militar también usted había dicho que era un gobierno caracterizado como neoliberal también, ¿cierto? Sí, claro. ¿Fueron? Sí, tal cual. Y digamos que entonces las críticas al Estado benefactor nacieron, digamos, ahí o a raíz del justicialismo. No, son 2 cosas distintas. Las crisis, Ujú. las críticas, mejor dicho, al estado de bienestar. Vos acordate que el estado de bienestar, de dónde surge, cómo surge y quiénes son los que lo aplican. Ahora, no es solamente aplicado el estado de bienestar en Argentina. Las Claro, críticas vienen de intelectuales tanto de la derecha como de la izquierda, pero a nivel global, yo te diría, ¿me entendés? No solamente por claro, lo estoy reduciendo a nivel país yo. exactamente. No, no, Ajá. no, no, no. Tiene que ver más, vos lo nombraste al autor, Noelia. Sí, profe. Sí, la crisis del Estado benefactor, que es de OFE. Ahí pueden encontrar las críticas, Ajá. tanto de la derecha como de la izquierda, pero no hacen mención a la Argentina. Está. ¿Eh? Pero lo que sí ustedes pueden leer, por eso yo empecé diciendo que hay un programa como homogéneo de América Latina, para toda América Latina, y lo puntualicé en Argentina, por ejemplo, a partir de los gobiernos militares, a partir del famoso consenso de Washington, qué es lo que propone ante estas crisis educativas. ¿Se entiende? Sí. Ahora, esto, por eso te digo, después la crítica al justicialismo, eso es otra cosa, eso ya es más particular nuestro, ¿me entendés? Una cuestión circunscripta a nuestra realidad histórica. Pero las críticas al Estado benefactor vienen de ambas ideologías. ¿Mm? En definitiva, ¿qué es lo que lleva a esto? Es instalar desde estos lugares un programa a cabo del proyecto neoliberal. ¿Se entiende ahora? ¿Quedó claro más Sí, o menos? sí, yo tenía una mirada más reduccionista, ahora me estoy dando cuenta que hay que ubicarlo a nivel global. Sí, Sí, sí. sí, exactamente es así. Así que bueno, y para terminar, quedemos en esto. Vamos a redondear toda la materia, como quien dice, abarcar el periodo que les dije del golpe de la dictadura, o mejor dicho, qué fue lo que llevó a cabo, cuáles fueron sus políticas educativas mientras estuvo ese periodo, y después vamos a terminar de dar cómo fue el periodo democrático. Y sobre todo, si bien a nivel
acá una de las cosas que más me gustaría rescatar es de la época de la democracia, sobre todo las políticas universitarias y cómo en la época democrática se pensó, digamos, a la educación. ¿Sí? Esto es lo que me gustaría rescatar. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, estamos. Bueno, Regio, muchas Sí, gracias y sí. nos vemos el miércoles que viene y también va a haber filminas de estos 2 periodos. ¿Eh? Esto también quédense tranquilo que va a haber filminas que las hizo Noelia, así que bueno, ella en ese momento las va a explicar. Así que bueno, muchas gracias. Profe, sí, Sí, una pregunta. Si yo quisiera ver clases grabadas de momentos atrás para el trabajo, ¿a dónde me tengo que dirigir? al Drive, donde yo las tengo subidas, Ajá. al Drive. Si Ah, no tengo que pasarte, vos entras al Drive y están los Ah, enlaces. bueno, bueno. Ahí están. O sea, yo después, hoy me voy a Sí, sí, poner para sacar. ¿cómo? o sea, perdón, una pregunta. O sea que vos, en vez de mandar como mandabas antes, subiste a un drive No, el, yo lo que te digo es lo siguiente, a ver, yo les voy a mandar el enlace de todas las clases que sí, faltan. Ese ujú, enlace, yo a las clases las subo al Drive, por eso les mando el enlace, para que ustedes la mm, vean. claro. Entonces yo Bueno, pero, lo que está faltando es que yo les mande el enlace para que ustedes vean las clases. ¿Se entiende? claro. Ujú. Bueno, sí, yo iba a preguntar lo mismo porque no sabía si yo me estaba perdiendo de algo que fuera de la, digamos, de comunidades o es que no habías enviado. Entonces quería No, también, nada, aclarar eso porque ahora estaría bueno para poder ver, a mí me interesaría también ver algunas para el trabajo, bueno, sí, sí, no, quédense si es tranquilo que me posible. pongo al día, entre hoy y mañana Mm, yo me tengo que poner al día con bueno, todo lo que ustedes me envíen, con los correos que me han enviado, que lamentablemente estoy muy complicada con otros temas, se me ha complicado contestar, y ver todas las clases que me falten, que yo las grabo, pero las tengo que subir al Drive y mandarles a ustedes el enlace para que la puedan ver. Sí, yo más que todo preguntaba porque, bueno, he asistido casi la mayoría, me perdí algunas, pero sobre todo por el tema que quiero preparar, por si me perdí algo en las Filiminas o algún Bueno, concepto que se me pasó, entonces me gustaría claro, retomar. ¿cuál es, si puedo preguntarte? ¿Cómo? No, si te puedo preguntar cuál es lo que vas a tratar. A mí me gusta el desarrollismo democrático, Ah, está bien. Sí, sí. sí, No, quédate tranquilo el que Estado yo desarrollista democrático, sí. está bien. Em, Profe, y Eu, una consulta. Ahora para subir el informe de avance, sí, con que lo suba un integrante del grupo está bien. sí, Subirlo luego los 3 integrantes es para la entrega final, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora no entreguen cada uno. Si se pusieron de acuerdo, entreguen, suban uno y uno le hace la corrección y después que lo suban todos. Pero si no, no, no es necesario porque me van a volver loca, ¿no? O sea, si van a hacer lo mismo, excepto que Claro, puse como nombre al archivo directamente nuestros apellidos, cosa de que ya al toque se sepa en todo quiénes son. caso, claro, ponerle tal y grupo de tal. ¿Me entendés lo que quiero decir? El primer tal no lo entendí. No importa, vas a entender. El Yo lo segundo que, tal, el primer, no, yo lo que quiero decir, vamos a suponer que mandes vos Macarena, sí. ¿entendés? Entonces vos pones Macarena y otros Macarenas y tal. Y Sí, le puse los apellidos al nombre del archivo, cosa de que directamente ya ahí se sepa. claro, eso, así, así, tal cual. Sí, sí, sí. Genial, entonces. Profe, quería hacerle una consulta. Yo igual, al Sí, igual que el compañero, también me he interesado en el tema de el desarrollismo. sí. Si uno lo elige como el desarrollismo democrático, si uno lo elige como tema, ¿es necesario trabajar todo el desarrollismo en su totalidad o con solamente restringirnos a la cuestión democrática ya estaría? No, a ver, si vos vas a elegir el Estado desarrollista democrático, obvio que primero tenés que dar cuenta qué es el desarrollismo, no en su totalidad. Si vos querés hacer una mención del
autoritario, hacelo. Eso no, pero me parece que lo principio es, digamos, saber bien qué es desarrollismo, dónde surge, y después cómo se aplica en el Estado de desarrollismo democrático. No es necesario hablar todo el desarrollismo. Vos podés poner, bueno, el Estado desarrollista tiene sus dos momentos, el democrático y el autoritario, tenés que hacer una mención porque quedaría como más completo, pero no necesariamente tenés que dar cuenta de lo otro porque vos elegís esa parte del desarrollismo que es el democrático. ¿Se entendió lo que contesté? ¿Que te quedó claro? No me acuerdo, Sí, Estefanía. Sí. Bueno. Sí. ¿Alguien más? Si se extiende un poco más de 8 hojas, ¿no importa? No, no Porque importa. Ahora, No. Si se extiende un poco más de 8, no importa, al contrario, que porque sí, yo tengo un informe de avance hecho ya, pero después me falta todo lo que es la parte con el estado actual de la pandemia. Entonces a lo mejor eso se tendría. Sí, ustedes manéjense, digamos, nosotros ya, uno pone más o menos una cantidad como para tener un margen, digamos, ¿no? Pero si se excede, mientras esté bien fundamentado, sólido, y no hay, zaraza, está muy bien, qué sé yo. Después lo demás, estamos en la universidad, está bárbaro. Al contrario, está muy bueno, porque quiere decir que tienen mucho para decir y articular. La entrega sería en el día de hoy, no hay horario, pero sería hoy la entrega del informe de avance. Sí, aparte de la entrega de informe de avance, no hay horarios, pero tampoco en este sentido, ¿qué quiero significar? Acuérdense que es opcional, no es obligatorio, ¿sí? Así que bueno, me voy despidiendo y nos estamos viendo el miércoles que viene, ¿sí? Gracias, Listo. profe. No, al Chao a contrario, todos. ustedes, Gracias, chau. chao, gracias, profe. Chao. Chao. Chao.